Sib. Tratado de la naturaleza humana, por Hume, 1739, editorial Porrúa. Análisis de la obra por Francisco Larroyo. La Ilustración en Inglaterra. 0.1. Origen, concepto y nombre de la Ilustración. No se ha dado una época en la historia de la humanidad más agitada, revolucionaria y fecunda en términos de ideología, que la que se extiende de las postrimerías del siglo XVII a finales del siglo XVIII, la llamada época de las luces, o iluminismo, o ilustración. Nace en Inglaterra, pero concepto y nombre de ella lo inventan pensadores e ilmanes. En esta ocasión Leibniz la anuncia, y su seguidor Wolff la consagra y difunde. Dada la importancia del iluminismo, se ha querido transformar su sentido de lapso o ciclo temporal, en categoría histórica, ello es, en concepto de alcance general. Otro alemán, W. Windelband, contribuye a tal mudanza. Habla, primero, de la Ilustración griega, Sócrates y los sofistas, después, de la Ilustración del siglo XVIII. Recientemente Teodoro Adorno, 1903-1969, y Max Horkheimer, 1895-1973, de la Escuela de Frankfurt, en una obra en cooperación intitulada Dialéctica de la Ilustración, hacen ver que es un principio dinámico que explica los aspectos destructivos y constructivos de la historia. La Ilustración, declaran, se ha situado desde un principio bajo la enseña del radicalismo. Cuando un pueblo, en base a su propio destino, pensó en nueva forma de vida social, los hábitos adquiridos, los ritos sagrados y los objetos de veneración se transformaron siempre en horrendos delitos y espectros pavorosos. Desde el gusto por los excrementos y por la carne humana hasta el desprecio del fanatismo, de la avaricia y la pobreza, espiritual y material, se trata de una serie de comportamientos que, en un tiempo adecuados y necesarios, llegaron a convertirse, poco a poco, en abyectos y repugnantes. Se trata, simultáneamente, de la línea de la destrucción y de la civilización. Cada paso ha sido un progreso, una etapa de la Ilustración. Volviendo a Leibniz, 1646-1716. Este, en efecto, había dicho en su opúsculo acerca de la felicidad, von der Glückseligkeit, 1710. Nada más útil para conseguir la felicidad humana que la luz del intelecto, así como en actuar siempre con una voluntad atenta al intelecto. Iluminar los oscurantismos religiosos, éticos y políticos era lo mismo. Wolff, 1679-1754, formula el término. Llama Aufklärung, iluminación, a esta época, de carácter antropológico, cuyos pensadores confían en que el entendimiento humano es el recurso idóneo para comprender, organizar y dirigir la existencia de los hombres. ¿Y qué es el entendimiento? ¿Cómo podría vivir un ser humano, sin recurrir al entendimiento, al intelecto? Vivir enredado en supersticiones, en creencias absurdas, sin tener la intención de quitarles toda intención de abnegación, obliga a usar el pensamiento de manera analítica y cruda. El entendimiento humano es capaz de conducir a un progreso ininterrumpido de la cultura humana, mas esto reclama una lucha contra las tradiciones a la luz de la razón. Por ello, rasgo esencial de la época de las luces es la exhortación a la autonomía interior del hombre frente a supersticiones y prejuicios inveterados en religión, ciencia, moral, política, arte, economía. Una peculiar actitud, un nuevo camino o método para encarar la vida en sus manifestaciones todas. Kant ha subrayado el carácter valeroso de esta autonomía propia del hombre. En su obra, ¿qué es la Ilustración? Responde. La Ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad, debida a su propia culpa. Minoría de edad e incapacidad para servirse, sin ser guiado por otros, de su propia mente. Y esta minoría de edad es imputable mismo, porque su causa estriba no en la falta de una mente, sino en falta de decisión y de valor, del valor de utilizarla sin ser guiado por nadie. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia mente. Este es el fundamento de la Ilustración. Se rechaza entonces,
que un ser humano se deje llevar o conducir por los preceptos ajenos. En suma, la Ilustración tiene una inseparable vocación antropológica, un retomo al hombre, y por ello, un apartamiento, lleno de tedio, de las sutilezas metafísicas, una resuelta confianza en la razón, faro orientador de la existencia toda, ciencia, moral, política, religión. Bien que reconociendo en ella sus internas posibilidades y sus límites y elevando, de esta suerte, al primer plano de la cultura los saberes científicos, los cuales han de promover la felicidad y el bienestar del género humano, merced al factible progreso de éste y la creciente educación de los hombres en un régimen de libertad y de tolerancia. De ahí que el tema obligado de la época sea el del entendimiento humano, en cuya orientación influye de una manera preponderante la doctrina del empirismo.